Hola, ¿qué tal? Buenas. Ay, disculpa que me haya tardado Hola. tanto. Ay, disculpa que me haya tardado tanto con esta clase. Que vieras que ocupado he estado. ¿Me escuchas bien antes que nada? Sí, solo quiero Va, conectar. dale, dale. Ay, estuve. Dale, dale, mientras yo te platico. Ay, es que vieras que he estado trabajando y que puya. Este, me ha tocado cuidar pacientes, ver pacientes y un montón de cosas. Así que no me quedó lugar y yo dije, no, o es hoy o no es nunca, porque ya se acerca la fecha de tu trabajo. Y con lo que te voy a dar hoy, con eso tenés que hacer tu trabajo, ¿oís? Porque, o sea, te lo he hecho bien bonito, bien bonito. Así que, y sobre todo, esto es algo que te va a dar muchos puntos, si no es que te va a garantizar el 10. He sacado la información de libros que yo como estudiante de medicina ocupo. O sea, no creas que he sacado la información de libros de los que vos ves o de los que ocupa el Ministerio de Educación. Esos libros no sirven. Yo he ocupado libros propiamente, o sea, de microbiología. Y ahí lo vas a ver. Así que cuando hagas tu trabajo, por favor, y me voy a molestar contigo, si no pones el libro de donde saqué la información, ¿oís? Porque eso es lo que te va a Ah, garantizar la nota. ¿Estamos? Va. Así que, este, no le escuché la última parte. Por favor. hola. No le escuché la última parte, se me trabó. No, que me voy a molestar contigo si no pones en el trabajo escrito, porque tienes que hacer un trabajo escrito, que tenés que poner el libro donde yo Sí. saqué la información. Porque es más, te hice el favor de leerme el libro. Porque si te ponía vos a leer, era mentira. O sea, no ibas a entender, era muy largo, etcétera, etcétera. Así que lo que yo hice fue tomar cosas bien específicas para poder dártelas. Así que te ahorré el trabajo de leerlo, pero vos decís que sí lo leíste. Es más, hasta te puedo pasar capturas de las cosas señaladas ahí. Así que, pero sí quiero que pongas el libro. Por favor, ponelo porque es bien importante, ¿oís? Vaya. Quizá, y otra cosa, hoy sí estoy grabando. Así que estoy rogando al cielo que todo salga bien y que se guarde la grabación. Pero igual, estas diapositivas tienen bastante letra, precisamente porque quiero que de aquí saques la información que necesites para hacer tu reporte. Pero antes, como no se grabó la clase anterior, vamos a dar un pequeño repasito y también no me ha quedado chance para hacerte el video, pero la clase anterior solo era para que vos tuvieras una idea de lo que vamos a ver este día. Solo la idea, pero no está de más que repasemos. Solo cositas bien puntuales vamos a tocar. ¿Oís? Va. Vale, decime si se ve. Espérame. Sí, ahora sí. Vaya, vamos a comenzar rapidito para terminar con esto y no pasarnos a lo otro. Vaya, de esto nada más me interesa que vos tengas en cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, somos átomos. Somos átomos y moléculas que andan en dos patas, nada más. ¿Ya? Sin embargo, el conjunto de todo esto, como vos puedes ver aquí, puedes ver mi mouse moverse. Sí. Vaya, todo esto que vos ves aquí, desde átomo hasta organelo, que es parte de la célula, no se puede desarrollar la vida. Hasta que tenemos un conjunto de organelos, es lo que nos forma la célula. Y lo que yo te estaba diciendo anteriormente, la célula es la unidad de vida más pequeña. ¿Ya? O sea que a partir de la célula comienza la vida. ¿Ya? Y de ahí es donde hablábamos que las células forman los tejidos, el conjunto de tejidos forman los órganos, el conjunto de órganos forman los aparatos y sistemas, y el conjunto de estas dos forman al ser humano. ¿Estamos ahí? Mm, ujú. Va, entonces lo que ahorita me interesa es que a partir de la célula comienza la vida. Abajo de eso no puede existir la vida. ¿Ya?
Entonces, los virus andan como andan como siendo como una especie de organelo, por así decirlo, ¿ya? O sea, están bien, es un conjunto de macromoléculas, o sea, proteínas, azúcares, grasas, incluso ácidos nucleicos, pero no tienen vida por sí mismas, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo que tengas presente de esta diapositiva nada más. Y de que a partir de la célula comienza la vida. Y acá nada más quiero que recordes, ¿verdad? Las magnitudes de medida de las cosas, que los virus son incluso más pequeñas que las bacterias. Entonces acá tenemos las bacterias, que por cierto, lo que tu hermano tenía era una infección bacteriana. Pero quiero que ahorita pensé que los virus tienden a ser más pequeños que las bacterias, imagínate. O sea que necesitan se miden mediante unidades llamadas nanómetros, que tanto las bacterias que se miden en micrómetros como los nanómetros son invisibles a los humanos, no podemos verlas a simple vista. Entonces eso es lo que quiero que tengas presente de acá. De los tipos de moléculas biológicas de nuestro cuerpo, ya sabes, ¿verdad? Tenemos carbohidratos, que son los azúcares, ¿verdad? Que es la principal fuente de energía, los lípidos, que son reserva de energía, que son las grasas, pero aquí lo que vamos a ocupar son las proteínas, que ya vistes en esta misma clase, que es lo que le dan forma a los virus, o sea, es el componente estructural de los virus, ¿ya? Y los ácidos nucleicos, que es lo que lleva la información de cada virus. ¿Cuál es esa información? Esa información nos permite a los virus... Uy, ¿qué pasó? Escuché nada. Sí, se me salió ¿cómo se llama esto? La reunión. La pantalla que había. Ajá. Va, entonces te decía que lo que vamos a ocupar aquí son las proteínas. ¿Por qué? Porque en la clase anterior pudiste observar que las proteínas cumplen función estructural de los virus, es decir, lo que le da forma a los virus, ¿ya? Y los ácidos nucleicos es lo que lleva la información de cada virus. ¿Cuál es esa información? La información de poder procesar o producir proteínas precisamente para producir más virus. ¿Eso lo entendés? No. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Bueno, y esto lo vamos a pasar solo para que tengas en cuenta cómo más o menos se ven estas moléculas. Y acá, esto sí lo vamos a ocupar bastante en la clase que vamos a ver a continuación. Es lo que te estaba diciendo. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos, es decir que llevan la información de cada rasgo de cada ser humano, ¿sí? Entonces, el ADN es el que guarda toda la información de nosotros por cómo somos, ¿ya? Pero el ARN nada más son componentes o pequeñas partes del ADN que se van a transformar en proteínas, ¿ya? Entonces... Espérame. Dale. Vale, si quieres, no te molestes mucho en escribir, ¿oís? Porque esta clase va a quedar grabada. Así que podés escuchar esta clase cuanto querrás. Lo que sí es que esta clase solo es para introducirte un poquito a lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y solo es un repaso. Así que esta clase ahorita la puedes ver después de tu exposición cuanto querrás verla. Pero la que vamos a ver, esa sí me interesa que sí la veas, ¿verdad? Vale, entonces te decía, el ADN contiene toda la información de nosotros. Entonces, mediante un proceso que se llama transcripción, esto sí, recordarlo, vamos a tomar una porción del ADN y esta porción del ADN, solo un pedacito, se va a transformar en ARN por medio de este proceso que se llama transcripción. Ahora bien, una vez teniendo el ARN, mediante un proceso llamado traducción, el mensaje, ese mensaje que hemos agarrado del ADN, se va a traducir a proteínas, ¿ya? El ARN viene siendo como un código de barra de los supermercados que te mencioné, ¿te acordás? Entonces, que te decía que una maquinita lo reconoce y ¡pum! Tira, ¿qué es? Ya, y dice, entonces esto es un bote de leche.
esto es una libra de arroz. Vea. Entonces, así funciona el ARN. El ARN lleva el código. Entonces, por medio de un proceso llamado traducción, lo reconoce y forma la proteína. Entonces, ¿eso lo entendés? Sí. Va, excelente, va. Tenerlo bien presente porque lo vamos a ocupar. Y así pasa en todas nuestras células. ¿Estamos? Ese es el Sí. proceso que todas nuestras células llevan. Y esto tal cual, así como lo ves, es el origen de la vida. O sea, si no fuera por esto, no hubiera vida. Así que vamos a continuar. Entonces acá, como te mencionaba en esta figurita bien bonita, el ADN es como un manual donde podemos hacer muebles, lámparas, sillas, pero el ARN solo es uno de esos, es un componente nada más, un pedacito. Entonces si nosotros quisiéramos hacer un mueble, solo venimos, agarramos las indicaciones del mueble, que sería solo esta página, que esto vendría siendo el ARN. Entonces armamos el mueble y este mueble vendría siendo una proteína. O sea, ¿claros? Hola. Ay, creo que se te trabó. Bueno, me avisa cuando se te destrabe. Creería yo que me escuchas. Así que no tengas prisa. Vaya, entonces... Espérame. En el volado de la traducción me quedé yo Ah, vaya, aquí, ¿verdad? de la página 8. Esta. Ahí. Vaya, esto nada más Sí, es como sí. un esquemita para que me entendas de mejor manera. Entonces la traducción es que nosotros vamos a armar el mueble para formar el mueble que viene siendo una proteína. ¿Ya? Ahora sí. Sí. Vaya, ahora pasemos acá. Vaya, tipos de microorganismos, ya te había explicado que tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos. Algo que se me olvidó decirte aquella vez es que no todos los microorganismos son dañinos para el ser humano. Eso quiero que lo tengas presente. Mejor dicho, de todos los microorganismos que el ser humano conoce, solo una pequeña parte de microorganismos son dañinos para el ser humano. ¿Sí? De ahí hay muchos que no nos hacen daño, otros que no nos infectan a nosotros, sino que animales. Incluso hay bacterias hay virus que solamente infectan a bacterias. Como ya te había dicho anteriormente, los virus son más pequeños que las bacterias. Incluso vaya, cuando vos te comes una pizza de hongos, no te estás comiendo un hongo venenoso, ¿verdad? O un hongo malo, ¿verdad? Y de hecho, y los hongos tienen, bueno, diferentes tamaños, pero al menos los hongos microscópicos, las bacterias, los parásitos, se pueden ver con microscopios normales, o sea, tienen medidas de micrómetros. Pero ya te había explicado anteriormente que los virus, para que nosotros los podamos observar por medio del microscopio, se tiene que usar un microscopio súper especial, súper avanzado. ¿Por qué? Porque estos solamente pueden ser observados mediante este tipo de microscopios que abarca magnitudes de nanómetros. ¿Vea? Entonces, eso es lo que te quería explicar de esta diapositiva como medio repaso, ¿verdad? Y para que más o menos recordaras que tenemos varios tipos de microorganismos, pero no todos son dañinos para nosotros. Y acá las diferentes estructuras que teníamos, ¿verdad? Circulares, icosaédricas, filamentosas o en forma de bala,
o en este caso que ves así esta forma compleja, estos se llaman bacteriófagos, que son los que infectan a las bacterias, pero no a nosotros, así que estos no importan. Entonces, ¿de qué está compuesto o de qué está hecho un virus en su estructura, en su forma? Sencillamente por dos cosas, nada más. Un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN y una cubierta proteica de proteínas. Punto. ¿Ya? Esos tienen todos los virus. Sin embargo, hay una clase de virus que tiene un tercer componente de lípidos, que es una envoltura. Entonces, como te había dicho, los lípidos también son considerados grasas, entre comillas. Entonces, pero vos como buen estudiante que sos, que te estás preparando para ser alguien preparado y profesional, ya no vas a decir grasas, sino que vas a decir lípidos, ¿sí? Entonces vas a decir una cubierta lipídica o de lípidos. No lo entendí. ¿Hola? Mire, no entendí nada porque se me trabó después de lo que dijo Vaya, ¿cómo no, se llama? El no te preocupes. microscopio, no sé qué. Vaya, Ahí se trabó, ya tengo que... no te preocupes, yo te repito, vea. Y más si es por fallas del internet, es súper entendible. Entonces te decía que la estructura viral principalmente, ojo, principalmente está compuesta por dos cosas: Sí. ácidos nucleicos y proteínas. En los ácidos nucleicos puede ser ADN o ARN, ¿ya? Y las proteínas, que es lo que forma la cápside, una estructura llamada cápside, que vendría siendo su cápsula, ¿ya? Pero hay unos virus que también tienen un tercer componente, una tercera estructura, que es una envoltura de lípido. Entonces, lo que yo te decía anteriormente, los lípidos son considerados grasas. Pero vos, como estás estudiando, te estás preparando, estás adquiriendo un conocimiento, ya no vas a decir grasas, sino que vas a decir lípidos. ¿Estamos? Va, eso es todo lo de aquí. Nada más 3 componentes básicos: ácidos nucleicos, proteínas, y algunos pueden tener lípidos. ¿Claros? Va, eso es todo. Sí. Eso es todo lo de aquí. Va, entonces, ¿por qué es importante o cuál es la importancia de que sepamos de que hay virus que tienen lípidos y los que no tienen lípidos? Pues porque yo te había mencionado anteriormente que los que no tienen lípidos y que solamente tienen la cápsula de proteínas suelen ser resistentes al ambiente, resistentes al sol, resistentes a los desinfectantes como el alcohol, la lejía, al calor, en fin, o sea, son virus que pueden estar en el ambiente y pueden estar bien activos. Y ejemplo de esos, el ébola, el virus de la gripe, que te ha fijado que se transmite de forma bien rápida. Bueno, pero estos no nos interesan a nosotros, sino que nos interesan los que sí tienen la cápsula de lípido, o sea, los que sí están envueltos. Como por ejemplo el virus del VIH, que es el que nos interesa a nosotros estudiar en este momento. ¿Por qué es importante saber que tiene lípidos? Por lo que yo te decía anteriormente, ¿cómo te deshaces vos de las grasas de las cacerolas? Con jabón, ¿verdad? Entonces, así como los jabones, los detergentes, la lejía, el alcohol, el calor, todas esas cosas hacen bien frágil, o sea, hacen vulnerable a la cápsula de lípido que tienen este tipo de virus envuelto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no pueden andar mucho tiempo en el ambiente, ¿ya? Entonces es más fácil que vos te infectes de sarampión, ¿verdad? Que de VIH. Entonces la probabilidad de que vos te puedas infectar por una aguja es bien mínima, porque esa aguja, quién sabe cuánto tiempo ha pasado afuera. Y solo el tiempo de estar y solo por el hecho de estar afuera en el ambiente, el virus pierde fuerza, pierde incluso funciones. Así que es bien poco probable cómo te podés infectar del VIH así nomás en el ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el coronavirus es infección, por favor, no confundas dos términos: contagio y el poder que tiene de infectar a alguien, porque hay virus que son
poco contagiosos, o sea que necesariamente tienes que estar en contacto directo con alguien enfermo, y hay virus que no necesariamente, o sea, podés estar en contacto directo, pero ambos pueden tener diferente poder para infectar a otra persona, ¿ya? En el caso del VIH, si bien es cierto, no puede andar en el ambiente suelto, así nomás, pero un contacto directo con una persona enferma, con tu sangre directamente, ya valiste. O sea, ahí sí, o sea, la probabilidad de contagio es altísima, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber esto, de que estos virus tienden a ser muy infecciosos, pero con contacto sumamente directo. Entonces aquí está lo que yo te decía, son menos contagiosos, sí, son menos contagiosos porque no andan en el aire, ¿verdad? Es más, una persona con VIH te puede estornudar en la cara y no te va a pasar nada, ¿verdad? Son sensibles al calor, a los, te había dicho, a los detergentes, a los ácidos, al alcohol, etcétera, pero sí pueden ser transmitidos por sangre y secreciones, que eso lo vamos a ver en la otra clase. Y para terminar el repaso, debemos de recordar las células de la sangre, porque el VIH ataca un tipo específico de célula de la sangre, célula sanguínea. Entonces, que en este caso ataca los glóbulos rojos, en específico un glóbulo blanco, un glóbulo blanco, me equivoqué, un glóbulo blanco llamado linfocito, ¿oís? Guarda esto, que ya lo vamos a ocupar dentro de unos segundos, lo ocupamos. Entonces, este glóbulo blanco que nos ayuda contra infecciones, contra microorganismos, se ve afectado con este virus, así que quiero que lo tengas presente. Así que ese era el repaso con respecto a esta clase, y vamos a pasar a la siguiente, ¿oís? Esta clase te la voy a pasar también en diapositivas. Vaya, hoy vamos propiamente a la clase, ¿oís? A lo que te interesa, que con lo que vos vas a hacer tu trabajo. Así que permitime, voy a proyectar. Y disculpa la hora, yo sé que esta hora es bastante pesada, a mí también me da sueño, ¿verdad? Pero no te preocupes, esta clase es más cortita que la anterior porque traté de ser bien puntual, ¿oís? Así que ya te voy a decir cuántas diapositivas, creo que solo tiene 8, creo. Así que no te me vayas a dormir. Bueno, tiene 10, pero hay unas cositas que se pueden quitar porque son bien así, solo para, por ejemplo, la portada. Obviamente la portada. Entonces, siguiente clase. Hoy sí vamos a hablar propiamente del VIH-Sida. Porque no es lo mismo hablar de VIH que de SIDA. Ya vamos a hacer la comparativa. Entonces, en términos generales, ¿qué es el VIH-Sida? Oí bien, y por favor escucha bien cómo yo te voy a exponer la clase, porque así como yo la voy a exponer, así quiero que la expongas tú. ¿Estamos? Es más, podés usar mis diapositivas, te doy permiso de que las uses, ¿oís? Bueno, sí, en el caso de que sea virtual la exposición, no sé si va a ser virtual o si va a ser presencial. No, va a ser... ¿Va a ser presencial? Sí, va a ser presencial. Ay, qué lástima. Bueno, entonces solo toma aspectos bien puntuales de lo que te voy a explicar, pero sí escucha bien como yo lo voy a explicar. Tenés que comenzar hablando qué es el VIH-Sida. La Organización Mundial de la Salud, ¿ya has escuchado de esta organización? La Organización Mundial de la Salud. Ajá. No. Vaya, ten en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, o abreviado OMS, ¿verdad? Por sus siglas, es el máximo organismo de salud a nivel mundial, ¿sí? Todas las enfermedades del mundo son analizadas, son estudiadas, se llevan protocolos por esta organización, o sea, no hay otra. Y por debajo de la OMS están otras organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y lo que aquí en El Salvador conocemos como el MinSal, es decir, Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud, ¿sí lo has escuchado? Sí. Entonces el Ministerio de Salud está por debajo de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización es la que pone todo en la mesa. Por ejemplo,
cuando sucedió la pandemia del coronavirus, fue la Organización Mundial de la Salud la que dictó, estamos en pandemia, ¿ya? Y todos llevaron protocolos, todos los ministerios de salud de todo el mundo llevaron sus propios protocolos. Bueno, lo que te quiero contar es eso, que la Organización Mundial de la Salud es el máximo ente de salud de todo el mundo. ¿Estamos? Por eso yo te digo, cuando hagas tu reporte, por favor poné de dónde yo he sacado la información, porque es información muy verídica. Va, entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define VIH-Sida como una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, abreviado VIH. ¿Estamos? Que ataca al sistema inmune y debilita el sistema de defensa. ¿Qué quiere decir? Que ataca los glóbulos blancos. Ajá. Ya me perdí. ¿En qué te perdiste? Ya me perdí. Que la ONS era el máximo, ¿qué dijo? El máximo ente de salud. Va, eso es lo que más que necesitas de saber, ¿ya? A nivel mundial. Entonces, Sí. la OMS define VIH-Sida como una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, abreviado VIH. ¿Estamos? Entonces, este VIH ataca al sistema inmune y debilita el sistema de defensa. ¿Qué quiere decir? Ataca los glóbulos blancos, ¿ya? Como te había dicho en la clase anterior, los glóbulos blancos se encargan de defendernos a nosotros contra otros microorganismos, incluidos los propios virus, ¿ya? Pero este virus en especial, nuestros glóbulos blancos normalmente a nosotros nos defienden contra otros microorganismos, ¿sí? Entonces, este virus ataca el sistema inmune, o sea, ataca a los glóbulos blancos, porque cuando hablamos del sistema inmune estamos hablando de glóbulos blancos. Quiero aclarar eso. Entonces, eso es la definición de VIH-Sida de la OMS. Entonces, esto quiero que lo pongas, o sea, en tu exposición, que el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial contra el VIH-Sida. ¿Qué se conmemora este día? Se toma conciencia de esta enfermedad y se trata de hablar la manera de cómo prevenir esta enfermedad, ya que se hizo una enfermedad muy problemática hasta la fecha. Entonces, siempre se conmemora un día como para tomar conciencia, ¿ya? De cómo se transmite esta enfermedad y cómo podemos prevenirla. Vaya, ahora sí, vamos a hablar un poco sobre quién causa el SIDA. Vaya, entonces, ¿quién lo causa? Anteriormente ya habíamos dicho, el virus de inmunodeficiencia humana. Esto te lo tenés que memorizar. Virus de inmunodeficiencia humana. Te lo tenés que memorizar sí o sí. Va, entonces, ¿qué es el VIH? Terminando buscando una página. Y todas las páginas están marcadas. Como páginas de cuaderno. Ay, espérame. Ay, sí. Todavía estoy proyectando, va. Ahorita se apagó la cámara. De verdad. Vale, permíteme. Ah, no, creo que hoy sí ya sale. Ahorita voy a aprender. Vale, chivo. Vale, entonces, Sí. vale, te decía, ¿quién causa el SIDA? En tus guías salía quién lo causa. En realidad, déjame decirte una cosa, Andy. Tu guía está bien mal redactada. Si pudiera yo decirle al docente, mire, haga una buena guía, se lo diría, pero me costó un poco entender a tu maestro, un profesor, no sé qué es. Pero bueno, más o menos entendiéndolo a qué era lo que quería este señor, vamos a hablar sobre quién causa el SIDA, ¿ya? Y anteriormente habíamos dicho que quien lo causaba era el virus de inmunodeficiencia humana, abreviado
VIH. Este nombrecito te lo tenés que memorizar. Es de las pocas cosas que quiero que te memorices. Vaya, ahora vamos a hablar características. ¿Era el qué? Virus de inmunodeficiencia humana. Aquí te lo dejé, es el primero. ¿Ah? Pero ¿cómo era el nombre del VIH-Sida? Virus. ¿Cómo era el nombre del VIH-Sida todo recorrido? Vaya, a eso. Virus de inmunodeficiencia humana. Aquí te lo dejé. Es el primero. Inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, ya lo vi. Vaya. Uy, se me cuidado más. Deficiencia humana. Vaya, en lo que estás escribiendo. Ahora sí, vaya, ten en cuenta que cada vez que hablamos de inmunidad, inmunología, todo lo que tenga que ver con inmuno, son glóbulos blancos. Y al hablar de glóbulos blancos, estamos hablando de nuestro sistema de defensa, lo que nos protege contra microorganismos. Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia, estamos hablando de que hay una deficiencia de glóbulos blancos. ¿Entendiste eso? Va. Así de sencillo. Vaya, ahora vamos a hablar un poco del virus, porque no podemos hablar de la enfermedad sin conocer quién causa esta enfermedad. Entonces, aquí está la importancia que yo te decía. El virus del VIH es un virus envuelto, es decir, tiene una envoltura de lípido. Acá te lo estoy mostrando. Y la foto que yo te he mostrado abajo es una foto de un microscopio electrónico. Era lo que yo te decía anteriormente. Es un microscopio especial que nos permite ver nanómetros. Entonces, para que hagas la comparación, cómo es una foto real del virus y cómo es el esquemita. Vaya, entonces aquí está lo que yo te decía. Este virus, al ser envuelto, hace que solo se pueda transmitir por líquidos corporales, como por ejemplo la leche materna. Por eso las madres embarazadas con VIH no pueden dar de lactar a sus niños, ya, porque ahí van las partículas del virus en la leche de la mamá. Entonces prácticamente se lo están transmitiendo a su hijo, ¿verdad? El semen, que este es el que más contiene partículas virales, al igual que la sangre, igual que los líquidos vaginales. Entonces, aquí no puse los líquidos vaginales, pero vos sí ponelo, ¿viste? Líquidos vaginales, el semen, la leche materna, la sangre. Todos estos líquidos corporales contienen grandes partículas de virus. Entonces, por eso es que se transmite de forma sexual la mayoría de veces. O la forma más leche común. Materna, la sangre y qué más. Aquí está, mira, es el tercero, estoy en el tercero. Semen, sangre materna, sangre y fluidos vaginales. Fluidos vaginales. Vaya, hoy vamos en el cuarto punto. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene el VIH? Tiene un tipo de ácido nucleico ARN, ¿sí? Tiene ARN como ácido nucleico. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar sobre cómo se multiplica este virus, y es importante tener en cuenta qué tipo de ácido nucleico tiene. Entonces aquí está lo que yo habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál es el tamaño del virus? 100 nanómetros, imagínate. O sea, es una nada prácticamente. Los virus son tan chiquirristicos que no podemos, o sea, ni verlos con un microscopio normal, imagínate. 100 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Algo tan chiquito que no existe, pero sí existe. Ah, vaya, mira, cabal, correcto. Entonces, vaya, algo que te quiero comentar como curiosidad es por qué son tan efectivas las mascarillas. Un día haz el experimento vos solito, si vos querés, poner una mascarilla y ponerle agua. Y te vas a dar cuenta que al ponerle agua a la mascarilla, o sea, como que estuvieras haciendo como un laguito, no, el agua no traspasa la mascarilla. Entonces, ¿qué es el agua? Una molécula más chiquita que un virus, imagínate. ¿Y cómo es posible que una molécula tan chiquita no pueda pasar por o sea, entre las fibras de una mascarilla?
Ahí es donde te das cuenta la importancia, la enorme importancia de usar mascarilla. O sea que incluso o sea, no puede filtrar ni los virus, pues, ¿te das cuenta? Yo tengo una pregunta. Dime. Yo cuando uso la mascarilla, la mascarilla cuando, digamos, yo salgo a correr o a recreo y a veces siempre entro con la mascarilla mojada ya por mi sudor, ¿verdad? Pero así como usted dice que el agua se supone no traspasa la mascarilla, sí moja la mascarilla. Sí la moja, pero no la traspasa, o sea, como te digo, si haces ese experimento, o sea, echa un vaso de agua, una mascarilla así, que te ayude tu mamá o no sé, te vas a dar cuenta que el agua no pasa hacia el otro lado, se queda ahí nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué te da a entender eso? Es lo que yo te estaba mencionando, que el agua es una molécula, o sea, solo son tres átomos, imagínate, unidos entre sí, y aún así la mascarilla impide su paso. Entonces, ¿cómo no va a impedir el paso de un virus, aunque sea tan chiquito? O sea, siempre, o sea, no va a permitir su paso y por eso es que en la pandemia se insistió que la gente usara mascarillas porque, o sea, es una forma de prevenir la infección del coronavirus en este caso. Pero bueno, siguiendo con el tema, este tipo de virus, una vez dentro de nuestro organismo, lo que hace es matar los linfocitos. Un tipo de linfocito llamado linfocito T. ¿Ya? No te, no te compliques con esto. T es de dónde sale, ¿verdad? Dónde se produce. Esa en un órgano que se llama timo. No sé si algún día lo escuchaste, que queda aquí, por la tráquea queda. Entonces, pero como te digo, no te compliques con eso. Solo decir, mata los linfocitos. Punto. ¿Ya? Un tipo de linfocito llamado linfocito T. Punto. O sea, no te compliques con eso. Ya se te pregunta, ¿qué es un linfocito? Ahí sí vos decís, es un tipo de glóbulo blanco que nos ayuda a combatir infecciones. Punto. Pero en este caso el virus mata el linfocito. O sea, nos deja desprotegidos a nosotros contra otros microorganismos. ¿Eso sí lo entendés? Sí. Vaya, excelente. Entonces vamos súper bien. Vaya, ahora bien, el virus, cuando infecta a una persona, la somete a dos fases. Una fase inicial y una fase tardía o crónica. Entonces la fase inicial es latente. ¿Qué quiere decir latente? Que vos podés tener el virus, pero el virus no puede presentar síntomas. O sea, es asintomático. Decía esa palabra, asintomático. Quiere decir que no puede presentar síntomas. Y esto puede pasar años y vos sin darte cuenta que adquirís el virus, imagínate. Por eso las campañas las campañas que hacen sobre el VIH te dicen, hágase la prueba del VIH, hágasela, aunque no haya tenido contacto con un enfermo hace meses, pero hágasela igual porque, o sea, en algún momento, pues. Entonces, por eso es importante que se haga la prueba aunque vos no tengas síntomas. Obviamente tenés que haber estado con alguien, pues con alguien infectado. De lo contrario, ¿de dónde vas a adquirir el virus si no has estado con alguien enfermo? ¿Verdad? Bueno, entonces, el virus en su fase inicial es latente y asintomática, ¿verdad? O sea, el virus vos lo te podés tener, pero no presenta síntomas. Ya en la fase crónica, ahí sí pueden venir los síntomas. ¿Hola? O sea, VIH-Sida lo único que hace es traspasarlo a la persona. ¿Cómo? ¿El VIH qué dijiste? Que el VIH-Sida lo único que hace es pasarse a la persona y ya. En su fase inicial, bien, en su fase inicial. Entonces, vos solo te contagia, pero vos a veces no presentas síntomas, o la mayoría de las veces no presentas síntomas. O podés presentar unos síntomas que pueden compararse con los de una gripe normal. Y vos decías, esto es un simple catarro y hasta ahí nomás. Y qué puchica, quizás tenés el virus, ¿verdad? Ahora bien, lo peligroso viene en la fase crónica, o sea, ya cuando han pasado años y ya el virus ya tomó
ya se multiplicó demasiado, a tal punto de que ya presenta síntomas. Entonces, oí bien, vaya, oí bien, Andy. Aquí quiero que no te me vayas a confundir. En la fase crónica, donde ya se presentan síntomas del VIH, a esto le vamos a llamar SIDA, ¿sí? Entonces decimos que el paciente entró a una fase que cuando el VIH entra en una fase crónica donde ya presenta síntomas, entonces a esto le vamos a llamar SIDA, ¿ya? ¿A qué me SIDA. SIDA, ajá. ¿A qué me estoy refiriendo? A que vos podés tener el VIH, pero no podés tener SIDA todavía, ¿sí? O sea, vos podés tener el virus y ser portador del virus, pero no se han manifestado los síntomas, y menos síntomas crónicos. Es cuando los síntomas crónicos aparecen, ahí podemos decir, ah, no, entonces este paciente tiene SIDA. No me manché el lapicero, espérame. Me mancha, Dios mío. Ahí está, sí. Va, entonces, ¿ya me entendiste eso? Se presentan los síntomas. Ajá, crónicos es cuando nosotros llamamos Lo SIDA, ¿ya? a lo que le llamamos. Espérame. SIDA. Ajá, SIDA. Va. Vaya, entonces, ¿hasta ahí todo bien? Vamos a seguir hablando de Sí. esto más adelante. Ahorita solo es como una introducción. O sea, sobre conocer un poco quién causa el SIDA. Va. Vaya, ahora bien, esto te lo puse no porque apareciera en tu guía, pero sí para que pudieras mencionarlo en tu exposición. Solo mencionarlo. ¿Cómo se multiplica o cómo se divide? No, mejor dicho, ¿cómo se multiplica, mejor dicho, el VIH en el linfocito? Viene el virus, vea, comencemos por aquí, te ubicas el mouse. Espérame, ¿cómo se multiplica en el linfocito, dijo? Sí, aquí está, o sea, estás viendo la proyección, está proyectando. Porque si no está proyectando, decime. Espérame. Que se me trabó. ¿Cómo te digo? Ahora sí. Vale, como te digo, no te preocupes, si esto va a quedar grabado, así que puedes escucharlo cuantas veces querrás. Pero si estoy proyectando. Sí, ahorita sí, Vaya, el mouse, quiero ver. Correcto, va, donde tengo el mouse aquí, este es el virus. Es el virus. Vaya, bueno, pero antes de hablar sobre el virus, recordemos un poquito. ¿Te acordás de esto? El ADN pasa a formar ARN por un proceso de transcripción. El ARN forma proteínas por un proceso de traducción. Eso es lo normal. ¿Sí? Perdón. Eso es lo que ya vimos. Sí. Vaya, Solo que lo quería anotar. Vaya. Porque entonces Pero como te digo, no te preocupes. Yo te paso la clase con todos los dibujitos y hasta te le pongo más letras si vos querés. ¿Va? Pero ahorita sí me interesa que me prestes bastante atención. Vaya, entonces esto es lo que nosotros ya habíamos visto en la clase pasada, por eso te dije que lo tuvieras presente. Ahora bien, ¿qué sucede con el VIH? Viene el VIH y se une al linfocito. Todo esto que ves aquí es el linfocito. Entonces cuando se une, entra a la célula, es decir, al linfocito, al glóbulo blanco. Y mira, lo que hace es deja ir su material genético o sus ácidos nucleicos adentro de la célula. Y si vos te acordás, el material genético o el ácido nucleico que presentaba el virus del VIH era ARN. ¿Te acordás de eso? no me acuerdo.
Va, entonces el VIH tiene ARN dentro de su estructura. O sea, eso es su material genético, ese es su ácido nucleico. Vaya, pero aquí sucede un proceso diferente a lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Ocurre una transcripción inversa. ¿Qué quiere decir? Que ocurre un proceso al revés. Es decir, pasa de ARN a ADN. ¿Eso lo entendés? Sí. Va, entonces, como es al revés, el proceso que se lleva a cabo se llama transcripción inversa. Es como que estuviéramos haciendo una transcripción, pero para atrás. Entonces, cuando forma el ADN, ahora estamos aquí, ¿verdad? El ADN del virus. Ahora todo lo demás pasa de manera normal. El ADN forma otra vez ARN, que va a ser el nuevo material genético o el nuevo ácido nucleico del nuevo virus. Y el ARN forma las proteínas que van a formar los nuevos virus que van a salir a la sangre. ¿Me entendiste eso? Espérame. Anotando. Ay, no me dejan mis zancudos, por demás. Mira. De la proteína a la sangre, dijo, ¿verdad? Vaya, es que por eso te digo, poneme atención. Esta clase va a quedar grabada y te prometo que hoy mismo la subo. Y te la voy a pasar para que le escuches todo lo que vos querrás. Pero sí, o sea, prestame atención. Entonces, sucedió la transcripción inversa de ARN a ADN. Luego de aquí todo siguió normal. El ADN pasó a ARN. A ARN y el ARN a proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las proteínas que forman el virus del VIH. Y así es como el VIH se multiplica a miles y miles y miles de millones de partículas del virus. ¿Entendiste eso? Sí. Vale. Entonces, ¿por qué te expliqué esto? Pues resulta que aquí, hoy vámonos aquí a este poquito de letra que yo te puse aquí. En el proceso de replicación del virus hace transcripción inversa, lo que ya te había explicado anteriormente, por lo que es catalogado un retrovirus. Retro significa atrás, o sea que va de reversa, ¿sí? Así como cuando dicen, pongamos música retro. ¿Qué es música retro? Música de los 80, música de los 90, vámonos para atrás. Entonces por eso se llama retrovirus. ¿Entendés eso? Sí. Vaya, eso es importante. ¿Por qué? Porque se catalogan o se clasifican como retrovirus. Porque el tratamiento que se da es con medicamentos o fármacos antirretrovirales, abreviado TAR, tratamiento antirretroviral. ¿Entendés eso? Con tratamiento antirretroviral. Y que no sé, me da una ganas me dan una ganas de anotarlo todo, que sí. No, yo te entiendo, y yo sé que uno de estudiante suele tener eso de que, voy a anotar todo. Y fíjate que en nuestro caso, y me pasa lo mismo, no creas. Cuando voy a los hospitales, los doctores nos explican algo así bien chivo, y yo, o sea, tengo, ¿y cómo hago? Pero cuando las cosas son grabadas, vos podés escucharlo las veces que vos querrás. Así que, al menos, por eso te grabé la clase, para que la escuches hasta que te canses, hasta que te aburras. Vea, y todo lo que yo estoy diciendo, todo va a quedar grabado, todo. Así que estoy rogando de que no se vaya la luz. Así que yo que el día que el poquito que usted grabó, que grabamos después de que fue la luz, yo agarré el celular y me voy a ver si manda la clase. Sí, es que mira, es que como te digo, he estado ocupado, pero hoy sí, al terminar aquí la subo y te paso el link y ahí la ves. Va.
Entonces, ¿entendés esto? ¿Te quedó claro? Sí, Excelente. sí. Vaya, ahora, esto nada más lo puedes mencionar en tu exposición. Vaya, ahora bien, vamos a lo que sí te interesa un poco saberlo. El SIDA, o sea, el SIDA se abrevia síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Es lo que yo te decía. El VIH provoca dos etapas. Una etapa primaria y una etapa crónica, o etapa inicial o etapa crónica. ¿Ya? Te había mencionado que la etapa crónica se da años después, cuando no se lleva un tratamiento antirretroviral, ¿ya? Y el paciente se descuida y pasa años y años y años con la infección y ni cuenta se da. Cuando se viene a dar cuenta y tiene los síntomas, ya tiene el SIDA. Entonces, vamos a hablar primero sobre la infección inicial o infección primaria. Puede ser asintomática, es decir, puede no presentar síntomas y vos ni cuenta te das. Pero puede ser portador del virus, puede ser VIH positivo, ¿ya? ¿No has escuchado eso? Que dicen VIH positivo, sí. VIH negativo. VIH positivo es que tenés el virus, o sea, la prueba salió positiva, ¿ya? Y el VIH negativo es que no se identificaron partes del virus. Entonces, por lo tanto, no lo tenés, sos un VIH negativo. Como yo, como vos, como tu mamá, ¿verdad? Son VIH negativo, ¿verdad? Pero hay una fase, hay una pequeña fase que puede ser que puede presentar síntomas. En la fase inicial, que puede ser fiebre, malestar general, que todo te duele, que te mueves de un lado, que te mueves para el otro, que te sentís desesperado, te duele la cabeza, te duele la garganta, hasta aquí, hasta pareciera un cuadro de gripe normal, o sea, del catarro que suelen dar en los inviernos. Pareciera algo así sin gracia, así, un simple catarro, hasta ahí nomás. Pero también te pueden salir erupciones, o sea, te pueden salir como llaguitas, te pueden salir ya dolores en las articulaciones y puede aumentar de tamaño el hígado y el vaso. Y se pueden inflamar algunos ganglios, que son como unas pelotitas que tenemos en algunos lugares, como debajo de la mandíbula, en las axilas, ¿verdad? Pero si te fijas, son síntomas bien leves, o sea, bien sin gracia, son síntomas bien... No da mucha importancia. Ajá, son síntomas que no te van a amenazar de muerte, ¿ya? Pero si esto pasa y pasan años y años y años y no recibís un tratamiento antirretroviral, esto se va a pasar de la fase primaria a la fase crónica, que aquí ya vamos a poder llamarlo SIDA. Ya cuando tenés SIDA es cuando ya aparecen síntomas como desnutrición, te haces flaquito, te haces bien pechito, te da diarrea, te dan alteraciones del sistema nervioso como pérdida de la memoria, sufrir de depresión, te dan convulsiones, te puedes caer en coma, ¿verdad? Y por ejemplo, acá yo te puse la foto de un paciente con SIDA. Entonces ahí lo puedes ver que el paciente está quizás en coma. Mira cómo está de pechito, mira cómo se le ven los huesitos, ¿verdad? O sea, es un paciente que ya está bien avanzado, pues. Sí, bien. Y aquí viene algo que es bien importante. Recordad que yo te dije que el VIH lo que hace es matar al linfocito. ¿Te acuerdas que te mencioné eso? Entonces, ¿qué es lo que hace? Debilita nuestro sistema de defensa. Por eso se llama inmunodeficiencia. Tenemos una deficiencia de nuestras defensas, de nuestros glóbulos blancos. Entonces, ¿a qué da lugar? A esto sí quiero que me le prestes atención. Nosotros, al estar vulnerables, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir otros microorganismos y se van a aprovechar de que nosotros estamos débiles y nos van a infectar, ¿ya? Entonces, un paciente con SIDA, en realidad no es tanto el SIDA lo que lo mata, fíjate, sino más bien las infecciones que pueden... ¿Hola?
sino Sino que son los otros virus que se aprovechan. exactamente, y no solo otros virus, pueden ser otras bacterias, pueden ser otros parásitos, pueden ser hongos, todos los microorganismos en general se pueden aprovechar de que no tenemos, o sea, nuestro sistema inmune está bien débil, bien deficiente, y ahí es donde se aprovechan, dicen, vamos a infectar a este baboso, y, y al final lo que te va a terminar matando puede ser hasta una simple gripe, imagínate. Imagínate, o sea, eso es lo que hace el SIDA. Entonces por eso aquí yo te puse infecciones oportunistas de microorganismos. Oportunista es eso, que te aprovechas de que está débil. Es como cuando vos aprovechás una ganga y decís, hey, esta es la oportunidad de comprar esto. Entonces son infecciones oportunistas las que suelen ocasionar, se pueden dar en el SIDA. El 0.99%. Cabal, pero se lo aprovechan los microorganismos. Bueno, entonces, hasta ahorita todo claro. Ay, sí. Vaya, vamos por la diapositiva 6. Ya casi terminamos. Todo anotado. No te preocupes, yo te voy a pasar esto, así que no te preocupes. Es que para que no nos atrasemos mucho, si no te me vas a dormir. Ya llevo de la página. ¿Cuántas? Este lado y este otro lado también. ¿Cuántas páginas? Serían 2 páginas llenas y ahora voy por la otra. Chica. Vaya, ahora esto es bien importante. ¿Cómo se transmite? Principalmente se transmite por vía sexual. ¿Qué quiere decir? Que se transmite por medio de relaciones sexuales, ¿verdad? Por lo general, cuando hay coito, ¿verdad? Coito es cuando, pues sí, tienen relaciones entre genitales, ¿verdad? Vagina, pene. Ahí es donde principalmente se puede dar, principalmente. Pero también las madres embarazadas pueden transmitir el virus a sus bebés, ¿verdad? Por medio de la sangre, porque los bebés y las madres comparten la misma sangre. ¿No te has dado cuenta que cuando las mujeres embarazadas están comiendo dicen, va a comer mi bebé también? Porque todo lo que comen, todos los nutrientes que absorben, también son transmitidos hacia el hijo. Pero no solo los nutrientes, sino que también el virus que anda en la sangre. Entonces, aquí también contacto con sangre infectada. Principalmente si el contacto es de sangre infectada con tu sangre, ¿ya? Entonces, porque, vaya, por ejemplo, lo que yo te decía, la infección por medio de agujas, ¿verdad? Por ejemplo, un drogo que se inyecta para meterse droga, valga, va a ser bastante raro que se lo transmita a su otro compañero drogo, que se comparte la aguja. Por lo mismo que yo te decía, porque el virus no puede estar mucho tiempo funcional en el ambiente, ¿verdad? Vaya, y también por objetos... O sea que... Ajá. Pues hay que tener una aguja para pasarse esas drogas. No sería... ¿Cómo decir? Si uno tuviera el VIH y otro no sería más o menos peligroso que se lo pase, ¿verdad? Pero sí tendría que seguir teniendo cuidado con eso. Exactamente. O sea, la infección es poco probable, pero se puede dar. Y ahí está lo que vos mismo decís. Hay que tener cuidado. O sea, no compartir agujas. Bueno, pero eso pasa en drogadictos. Así que, X. Y objetos contaminados, hablamos de la misma aguja, por ejemplo, y que necesariamente toque tu sangre. Pero es raro, como te digo. Vaya, entonces... ¿Hola? Se escucha robot, se escucha robot. Se escucha robot. Hable, por favor. Dale, no te preocupes. ¿Aló? Hola. ¿Ya me escuchas bien? No. Ahí está. Ay, gracias. Santo Dios. Hola. Hoy sí. Sí, ahora sí. Se escuchaba puro robot.
Ah, perdón. Bueno, ahí lo ves en el video, no te preocupes, ahí lo vas a escuchar mejor. Sí, sí. Vaya, ahora bien, vamos al segundo punto, que los virus se encuentran en mayor cantidad en el semen y en secreciones vaginales. Por eso yo te decía que las relaciones sexuales, ojo, sin protección, que más adelante vamos a ver eso, son las que prioritariamente son las causantes de las mayores cantidades de infección en las personas con VIH. Y sobre todo, si hay una exposición repetida, que quiere decir que una persona ande teniendo relaciones sexuales con la misma persona con VIH u otras personas con VIH. O sea, más que todo las personas que se le llaman promiscuas. Una persona promiscua es aquella que va a andar teniendo relaciones sexuales con una persona, con otra, con otra, con otra, con otra. Y pues en algún momento se va a ganar la lotería. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con exposición repetida también. Entonces, vaya, el libro mencionaba que las personas heterosexuales, ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es heterosexual? No, muchas veces me he confundido con ambos lados, heterosexual, bisexual, no sé qué. Vaya, hetero es diferente, o sea, contrario. Hetero es alguien contrario de tu sexo. Vos sos varón, ¿ya? ¿Te gustan las señoritas? Que las señoritas son sexo opuesto. Entonces, eso le vamos a llamar heterosexual. Te ve atraído por una persona de diferente sexo. Entonces, decía el libro que las personas heterosexuales es la principal vía de transmisión. Sin embargo, bueno, eso. La transmisión se da por lesión del tejido. Es lo que yo mismo te decía. Eh, durante las relaciones sexuales, ¿verdad? Durante el acto sexual, se tiende a ver microlesiones, o sea, pequeñas heriditas que no pueden ser vistas muchas veces a simple vista, pero ahí están. Vaya, es como cuando vos te rascas, te pica y te rascas. Vos ves que te rascas y no te desangras, pero precisamente con las uñas vos te haces pequeñas heriditas, bien pequeñas, que no podés verlas a simple vista, pero ahí están. Y esas heridas en algún momento Sí, se yo tengo una roncha en la, yo tengo una roncha en la pierna, bueno, en una parte de una pierna, y la verdad sí, uno no nota, ¿verdad? Que se ha herido, pero bueno, uno no nota y no siente, pero la verdad que yo cada vez que me rasco un montón, sí, ya después ando sintiendo el ardor ¿verdad? Va, cuando de las sentís heridas, aunque no se ve. así es, cuando sentís el ardor es porque ya llegaste bien profundo, aunque no lo hayas visto. Entonces es lo que yo te decía, cuando se lesiona la piel o el tejido, ahí es donde el virus entra a la sangre. ¿Estamos? Y esto se da bien frecuentemente con las relaciones sexuales o la transfusión de sangre, como te decía yo, o intercambio de agujas, en el caso de los drogadictos. Vaya, ahora bien, Sí. ¿sabes qué es homosexual? Homosexual Vaya, era... vaya, si hetero Ah, es diferente, homo es igual, ¿sí? ujú. Entonces, homosexual es persona que se ve atraída por otra persona del mismo sexo. Es decir, vos sos varoncito, te gusta otro varoncito, ¿sí? A eso nosotros le vamos a llamar homosexual. Esto no es nada raro. Vea, recordar nuevamente que estamos hablando ciencia. Y todo esto pasa en nuestra sociedad, tenemos que aceptarlo, no es nada raro, ¿verdad? No es un crimen, ¿verdad? Pero eso es otro tema, va. Entonces, tenemos que las personas homosexuales lo que tienen es que ellos practican sexo anal, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí es que el tejido del recto, del ano y del recto es bastante frágil, sí, es bastante frágil. Entonces hay lesiones con mayor facilidad, por lo cual las personas homosexuales se ven más vulnerables a adquirir el VIH. ¿Me entendés? Entonces, más si son personas promiscuas, es decir, que alguien va a estar
¿verdad? Teniendo sexo o relaciones sexuales con otro, con otro, con otro, con otro, chico, chico, chico. Bueno, en el caso de que sea chica, bueno, las chicas no es mucho, más que todo entre hombre y hombre. Entonces, pero es por esa razón, porque el tejido que hay en el recto y en el ano es bastante frágil. Por esa razón, el virus puede ingresar de una mejor manera o de una manera más directa. Vaya, ahora bien, dice que el libro que también no se transmite por contacto no sexual. ¿Qué quiere decir? Que hay prácticas sexuales que no necesariamente tienen que ver con los órganos sexuales, sino que también hay otras prácticas como por ejemplo lo que se le conoce como el sexo anal, el sexo oral, ¿verdad? En el cual el riesgo de infectarse es bastante mínimo. Entonces a eso se refiere con que no se transmite por contacto no sexual. Ahora, ¿por qué? Porque, como habíamos dicho, el virus se transmite por secreciones de seminales o secreciones vaginales. Pero también habíamos dicho que como era un virus que tenía una envoltura, no aguantaba ácidos. ¿Y cuál ácido crees vos que no va a aguantar? El ácido del estómago. Y la boca también tiene ciertos mecanismos, o la saliva, mejor dicho, tiende a tener como sustancias que ayudan a limpiar, ¿verdad? A mantener que nosotros tengamos limpia la boca, pues. Vaya, es como los perros. ¿Por qué crees que los perros no se enferman? O sea, y los perros han de tener una gran cantidad de bacterias en su boca, pero es por su saliva, ¿ya? Entonces la saliva es lo que impide que ellos se enfermen, y más si andan comiendo basura, imagínate, y todo eso. Entonces igual pasa con nosotros. Por esa razón, en el caso del sexo oral, el riesgo es bastante disminuido. Y por último, tenemos que el virus se ha encontrado en saliva, en orina y en lágrimas. Sin embargo, aquí la cantidad de virus que se ha encontrado es bien mínima como para poder infectar a una persona. No es como cuando encontramos virus en la leche materna, porque ahí sí podemos encontrar virus en altas cantidades y pasa de forma directa al bebé. Y vos sabés que un bebé no tiene desarrollado su sistema de defensa hasta los 6 meses de edad. Y eso con más razón lo hace más vulnerable a poder adquirir el virus de la madre. ¿Eso lo entendés? Sí. Va, excelente. Ya casi terminamos. Ya solo hablamos de la prevención y lo demás es el resumen. Ahora bien, ¿cómo prevenimos esta enfermedad? Ya habíamos dicho que la principal forma de transmisión es por vía sexual, por relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues protegiéndonos, así de sencillo. ¿Cómo? Hay muchos medios, hay muchos anticonceptivos, ¿ya? Pero ojo, que hablar de anticonceptivos no es igual a protegerse de infecciones de relaciones sexuales, ¿verdad? Porque anticonceptivo es que vos no embaraces a una chica, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si vos usas hay anticonceptivos que sí te protegen contra un embarazo, pero no contra una infección, ¿verdad? O una enfermedad de relaciones sexuales. A eso hay que tenerlo bien claro. Por lo cual, una chica que aunque use un anticonceptivo, también tiene que usar un condón. Precisamente porque el condón lo que va a hacer es ayudar a que no se infecte ni una persona ni la otra, sino que se protejan de una infección de transmisión sexual. ¿Estamos? Vale. Entonces, el libro menciona que la prevención inmediata es la educación. ¿Cuál educación? Como la que yo te estoy dando en este preciso momento. Porque una persona educada, capacitada, que tiene claro todos estos conceptos, no va a cometer el error de infectarse. O sea, sería demasiado bruto, ¿ya? Aún sabiendo cómo se puede transmitir y cómo puede prevenirlo, ¿verdad? Entonces, hay que hablar sobre los métodos de transmisión, que ya los hablamos anteriormente, y que debe haber un fácil acceso a los condones.
Entonces tenés que tener en cuenta que hay condones masculinos y femeninos. ¿Y a qué se refiere con fácil acceso? A que vos podés llegar perfectamente, sin miedo ni desconfianza, a cualquier unidad de salud y decirle a la enfermera: buenas tardes, quisiera solicitar condones. Y te los tienen que dar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vaya, ahora bien, una vez tener los condones en tu poder, viene el otro problema: saberlo usar, ¿verdad? Entonces, el buen uso y la colocación del condón también va a permitir reducir el riesgo de las infecciones por VIH. ¿Estamos? Sí. Va, eso es lo más importante de la prevención, porque las demás cosas es como que nada, solo agregado. Va, la circuncisión de los varones. La circuncisión es cuando se le corta la punta del prepucio del pene al hombre, ¿verdad? Pero ajá, solo si te preguntan eso. El prepucio es como la piel que cubre el pene, ¿sí? Entonces la circuncisión es que viene el médico, agarra la punta de esa piel y la corta. Y es precisamente para disminuir las infecciones de vías urinarias y otras cosas. Entonces esta circuncisión también disminuye la transmisión de VIH en hombres. Sin embargo, no está clara su efectividad en mujeres. Vaya, y aquí está otra cosa que yo te decía. Una persona que es sexualmente activa, es decir, que ya comenzó su vida sexual y anda teniendo relaciones sexuales, es importante que se haga pruebas de VIH. O sea, que se logre que se detecte de manera temprana la infección y que se le dé un tratamiento rápido, ¿verdad? Sobre todo en mujeres que han quedado embarazadas, en mujeres que en el cual no usan anticonceptivos o les falló el anticonceptivo, ¿sí? Entonces eso es importantísimo, que la gente se haga las pruebas de VIH y que se le dé un tratamiento aunque no tenga síntomas. Precisamente lo que queremos evitar es que se llegue a la etapa de SIDA. Ahora bien, una mujer que está embarazada, lo mejor que se puede hacer para que el niño no contraiga la enfermedad es hacer un parto por cesárea. Cesárea es que se corta la mujer por el abdomen y se saca el bebé por esa vía, ¿sí? Y obviamente esa misma mamá que está infectada de VIH no puede darle de lactar a su niño. O sea que tiene que usar otras formas, como por ejemplo leche de fórmulas y leches especiales para poder alimentar a su bebé. ¿Estamos ahí? Una churra. Ajá. Vaya, ahora bien, al hablar de prevención siempre tenemos que tener en mente vacunas. ¿Qué pasa con la vacuna del VIH? Resulta que el virus es un virus muy problemático, demasiado problemático. Y este virus tiende a hacer mutaciones que hace que los científicos encuentren un patrón de actuar del virus, en el cual podamos desarrollar una vacuna que sea efectiva. ¿A qué me refiero con mutaciones? Que el virus cambia, está en constante cambio. Entonces ese constante cambio que está sufriendo el virus, o sea, una vacuna no es efectiva. ¿Por qué? Porque una vacuna es efectiva contra los virus que ya tienen que se le lleva un seguimiento, y que tiene un patrón de seguimiento bien establecido. Y uno dice, este virus trabaja de esta forma. Tengo una pregunta. Sí, dime. Tengo una pregunta de lo que se dijo del parto. ¿Sí? Del parto. ¿Cómo se llama esta? ¿Embarazo? ¿Parto por cesárea? Del parto por cesárea. De que un parto es tener al bebé o matar al bebé. Porque a mí eso me confunde.
Parto, Parto es lo que conocemos como dar a luz, ¿sí? Hay dos vías. La vía vaginal, que es la común, la que donde el bebé pasa por el canal del parto, ¿verdad? Por todo el canal vaginal y sale. Y está el parto por cesárea, que normalmente en medicina se ocupa para casos bien específicos, que hablar por parto por cesárea, no termino de hablar hoy. Pero básicamente es lo que yo te había explicado anteriormente, que es rajar la barriga, y sacar al bebé. Eso es parto por cesárea. ¿Hoy sí? Vaya, entonces, regresando a las mutaciones que sufre el virus, por esa misma razón es que no se ha podido desarrollar una vacuna contra esta enfermedad, lastimosamente. Sin embargo, yo me acuerdo que hace como 2 años los científicos llegaron a un gran avance. Sin embargo, todavía está en investigación, pero al menos se ha podido, imagínate, este virus lleva más de 10 años que lo hemos estado estudiando, porque el primer caso de VIH se detectó allá por los 90, imagínate, y desde entonces ha sido un problema de salud a nivel mundial, ¿sí? Todo el mundo. Entonces no hemos podido encontrar una cura para esta enfermedad, pero sí podemos tratarla, ¿sí? Por eso quiero que tengas presente que una persona con VIH, que tiene VIH, no es sinónimo de muerte, ¿sí? Sino de que hay que darle tratamiento rápido, ¿ya? Y una persona con un buen tratamiento que se le ha podido detectar de forma temprana y se le da un tratamiento rápido y efectivo, puede vivir perfectamente hasta mejor que uno. Puede llegar a los 80 años, imagínate su esperanza de vida, teniendo el virus del VIH, siempre y cuando cumpla con su tratamiento. Eso quiero que lo tengas presente. Ya incluso, lo más que hemos podido llegar los médicos es a reducir lo máximo que se pueda la cantidad de virus dentro del organismo de una persona infectada. A tal punto, oí bien, a tal punto de que una persona con VIH y con tratamiento puede perfectamente tener relaciones sexuales y puede tener una familia. Puede dejar embarazada a una mujer sin que la mujer se infecte de VIH. Imagínate. Pero eso es lo más que podemos hacer. Pero sin embargo no podemos erradicar o eliminar el virus por completo del organismo. Eso sí, no. Una persona con el virus queda marcada de por vida. Pero como te repito, no es sinónimo de muerte. No es sinónimo que esta persona vaya a morir. Sino que con el tratamiento eficaz va a poder prolongar su vida hasta los 80 años o más. Entonces, ¿estamos claros ahí? Vale. Y esto nada más es un resumen. Lo que viene de aquí en adelante es un resumen. Entonces, para la prevención, ya habíamos dicho, hay que hacerse la prueba, hay que seguir el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Hay que detener a lo más que se pueda la transmisión de madre infectada a hijo, ¿verdad? No discriminar a las personas es muy importante, o sea, como te había dicho, las lágrimas, el sudor, la saliva, sí tienen partículas virales, pero no tienen la suficiente carga viral como para poder infectar a una persona. ¿Qué quiere decir? Una persona con VIH no hay que discriminarla. Y tampoco decir, uy, tiene VIH, corramos. No, ¿sí? Una persona con VIH la puedes abrazar, si es tu novia, la puedes besar y no te va a pasar nada, ¿sí? Entonces la discriminación, ¿verdad? No se tiene que dar, ¿verdad? Profilaxis preexposición, ¿a qué quiere decir? Que vaya, por ejemplo, en nuestro caso como médicos que atendemos pacientes de todo tipo, a nosotros nos pueden llegar pacientes con VIH que ni ellos mismos saben que tienen VIH. Entonces nosotros, los médicos, tienen que también tomar sus precauciones a la hora de tratar pacientes. Y tenemos el otro lado,
el tratamiento post-exposición, es decir, cuando yo estoy en contacto con un paciente con VIH. Vaya, yo por ejemplo que nos toca sacar sangre y cosas así, que trabajamos con fluidos corporales, tenemos que protegernos, ¿sí? Entonces, otro medio de prevención, hacernos pruebas de prevención del VIH, y no solo del VIH, sino que también de otras infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativos, de condones, ¿verdad? Tanto masculinos como femeninos. Y bueno, esto ya es más para el gobierno, más financiamiento para estas campañas. Vaya, y este es un resumen ya para terminar, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? Sexo sin condón, compartir agujas, embarazo, las transfusiones de sangre, cuando uno le transfunde sangre a otra persona, eso es raro que se dé aquí, porque uno cuando vaya a donar sangre, aquí en El Salvador se lleva un protocolo bien estricto para que esa sangre no vaya infectada de nada. Es más, si vos vas a donar sangre, te dice, ha padecido incluso hasta de gripe últimamente. Si vos le decís, sí, hace como una semana tuve gripe, no, pues no, usted no puede donar. Y te hacen un montón de pruebas a la hora de donar sangre. Así que las transfusiones aquí en El Salvador, infectarse de VIH-Sida aquí es bien raro, por medio de transfusiones. Los trasplantes también, porque, o sea, acordate que el virus está en las células, así que los trasplantes, pero como te digo, estas cosas que son un poco hospitalarias no suelen darse. Eso es rarísimo, rarísimo. Es más, aquí ni se da en El Salvador. Pero el sexo sin condón, eso sí es de primera. Vaya, aquí estaba también lo que yo te estaba diciendo. No se transmite el VIH mediante compartir cubiertos. Los mosquitos tampoco pueden transmitir el VIH. Los besos tampoco. La ropa tampoco. Sentarse en el baño tampoco. Así que hay que quitarse eso de que una persona con VIH es como te digo, ultra contagiosa. No, hay que quitarnos eso de la cabeza. Y aquí está lo que yo te decía, solo el 75% de las personas con VIH conoce y sabe que tiene el VIH, y el otro 25% restante ni cuenta se da que tiene el virus, sino que se vienen a dar cuenta hasta que ya tienen el SIDA, ¿ya? Entonces acá tenemos medidas de prevenciones: no compartir agujas, ¿verdad? Sobre todo para las personas que son drogadictas, usar preservativos, o sea, usar condones, y hacerse las pruebas tanto de VIH como de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Bueno, en la fase inicial ya te había dicho: dolores musculares, fiebre, erupciones, y podría ser infecciones un poco como gripes y todo eso. La fase crónica, ya te había mencionado, se hacen pechitos, es decir, pérdida de peso. Suelen ocurrir infecciones oportunistas, como acá tenemos la candidiasis. Suelen aparecer erupciones en la piel, suele dar diarreas. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es una infección por un hongo que se llama cándida. Entonces, como el hongo se llama cándida, la enfermedad causada por cándida se llama candidiasis. Entonces eso. Y se ve por medio de, si te fijas, esta es una boca. Es una boca que tiene un montón de puntitos blancos. ¿Los alcanzas a ver? Sí. Vale, entonces esos puntitos blancos es hongo. Entonces es la cándida. Entonces, Sí, pero el punto aquí es que hay infecciones oportunistas. Los microorganismos aprovechan la oportunidad e infectan a la persona. Vale, entonces eso es en resumen. Y para terminar, y para terminar, aquí te dejé el libro que yo ocupé, que es uno que se llama Microbiología Médica de Cherries. Y así, tal cual como yo te lo he puesto, así lo vas a poner en una página aparte en tu reporte. Por favor, lo pones, por favor, te lo voy a suplicar. Te prometo y te aseguro que vas a tener buena nota si lo pones. O sea, porque... Yo le tomé captura de pantalla. ¿Ah?
Ya le tomé captura de pantalla. No te preocupes, Ya le tomé captura de pantalla. te voy a pasar esta misma clase ahorita mismo. Pero sí, ponelo. Para que la señora esta vea que lo leíste, entre comillas, el libro, pero en realidad lo leí yo, vea. Pero es lo mismo que viene en el libro, lo que hemos estado hablando. Y pues que vea que lo sacaste de un buen libro, pues de un buen material. ¿Ya? Y no solo en Wikipedia, ¿va? Que no sé qué, no, lo sacaste Ni de le un va a libro. importar, ni le va a importar, va a pensar que fue que todo de Google, vea, pero bueno. Va, pero vos ponelo, chi. Ya. Así que Yo sí lo pongo. eso es todo lo que te tenía para este día y pues suerte en tu exposición, espero que te vaya súper bien. Ahorita mismo te paso la clase, te subo el video y pues todo esto, bueno, si te salen muchas páginas, trata de solo de puntualizar de algunas cosas, como por ejemplo que es el VIH, algunas cosas puntuales de, bueno, hay que conocer quién causa el VIH, así que pones algunos puntos nada más de esta diapositiva. Esto no lo pongas, pero sí trata de poner esto que yo te he escrito aquí, ¿verdad? Esto sí ponerlo porque esto sí te lo han preguntado, ¿verdad? Quieren que lo expongas. Y esto, transmisión y prevención, esto sí tiene Sí, que eso ir. lo noté. Está todo en la diapositiva Eso sí. 6 y la Sí, 7. la prevención y la transmisión la veo. Esa sí la tenés que poner sí o sí. Así Es que, por demás tiene que ir. hola. Ujú. Así que eso era lo que te tenía para hoy. Profe, hasta ahorita me voy dando cuenta que tengo... justo a tiempo vamos terminando, profe, porque tengo el Dale, 9% dale, no te de preocupes. celular. Así que suerte y pues espero que te vaya súper bien. Gracias. Espero que te Muchas haya gustado gracias. la clase. ¿Aprendiste algo? Pues sí, la entendí más a esta que a la anterior. No te creo. Y la anterior era La cositas verdad, bien sí. mínimas, bien chiquitas. Pero bueno, pues te voy dejando. Espero que tengas una feliz noche y suerte en tu exposición. Ahí me contás cómo te va. Gracias. Ahí le digo, mire, 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 mire. Un ¿Sí? Narutito chiquito.